Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si sois un poco observadores notaréis dos diferencias. Primera, que me he cortado el pelo, sí. Y segunda, que estamos en otro entorno diferente. Y es que he vuelto a Zaragoza durante unos días y estoy aprovechando para grabar vídeo. Bueno, el tema del vídeo. Como en la universidad, en el instituto y en muchas clases y en muchos sitios en los que hay que estudiar, llega un momento en el que hay que tomar apuntes. He decidido hacer un vídeo recopilando como el método que uso yo para tomar apuntes y algunos tips, consejos, trucos para poder tomar los apuntes lo mejor posible y sobre todo prepararlos para que sea lo más fácil, para que esté de la forma más fácil para poder estudiarlos. Así que eso es lo que os voy a explicar en este vídeo y sin más dilación empezamos. El proceso en sí es relativamente sencillo, pero lo voy a dividir en diferentes partes, así de forma cronológica. Lo primero de todo es qué hacer en el momento en el que estás en clase. O sea, yo cuando estoy en clase veo las clases, atiendo, pero lo más importante, intento de comprender toda la información que me está intentando transmitir el profesor, sin pensar en necesito copiar todo lo que está diciendo el profe lo tengo que copiar, sino no, los conceptos que está explicando los intento entender y en el momento en el que los entiendo, analizo dos tipos de información. Está la información que puede estar en los libros disponible y la información que no está en los libros y que es la que el profesor aporta a todo el contenido. Entonces yo mientras entiendo me doy cuenta que está en el libro para que pueda ver después y que no está en el libro o en el PowerPoint o lo que estoy utilizando para explicar y solamente es en ese momento en el que lo dice el profesor. Eso es lo primero. Atendemos en clase, tratamos de asimilar la información y hacemos ese primer proceso de adaptación a la información. Luego, el segundo paso sería cómo cogemos toda la información, cómo hacemos que todo eso que está explicando el profesor y todo eso que está en el libro condensado consigamos meterlo en una misma hoja de apuntes, en un formato único para que podamos leerlo y luego estudiar de ahí. Pues esta información que he dicho que estaba en el libro es la menos relevante a la hora de apuntar y lo que es más relevante es todo aquello que está diciendo el profesor en clase, que es como extra al libro, extra al PowerPoint. Al mismo tiempo que voy asimilando todos los conceptos de forma general, los intento expresar con mis propias palabras en los apuntes. O sea, con mis propias palabras, pero que no se vean mucho las definiciones que están en el libro ni de lo que está diciendo el profesor. Pero que sí que en el momento en el que lo lea, yo pueda decir, vale, esto es lo que he entendido y esta es la forma en la que mejor lo entiendo y no tal y como está puesto en los apuntes. También es importante que si algunos de los conceptos que explican los profesores los ponen de forma gráfica, es decir, un dibujo, un diagrama, una línea, una gráfica, en ese momento intento de copiarlos, tal cual en el papel o donde sea, copiar el mismo dibujito, porque eso, lo primero, ayuda un montón a la hora de comprenderlo, se ve de forma gráfica y entonces no estás leyendo palabras y haciendo esa imagen en tu mente, y también ayuda un montón a la hora luego de estudiarlo. O sea, porque yo tengo, por ejemplo, memoria fotográfica y veo una imagen y es lo que memorizo. No memorizo las palabras y el concepto de la imagen, sino la imagen en sí. O sea que en mi caso es mucho más fácil. Y como toda esa información nueva que estás recopilando en clase es como un poco desastre, o sea, porque es todo información nueva, pim, pam, por un lado, por otro, toda información, ¿cómo hacemos para mantener toda esa información ordenada? Pues vale, lo que utilizo yo es como estar haciendo esquemas constantemente. O sea, siempre trato de mantener una estructura lógica dentro de diferentes apartados y subapartados en los que voy colocando toda la información para que de un vistazo se pueda ver en qué nivel está cada cosa y si existe una enumeración pueda verla marcada dentro de los apuntes. O sea, no me gusta lo que es tomar apuntes como de forma recta, de manera que se queda un bloque enorme con todos los apuntes, con diferentes apartados y subapartados, sino que me gusta dividirlo en diferentes partes para que miro y digo, vale, este es el apartado 1, este es el apartado 2, este es el apartado 3. Muchas de las veces esos apartados ya están directamente escritos en el libro y es tan fácil como copiarlos o como seguir ese esquema, pero hay otras veces en los que esas divisiones o subdivisiones no están hechas y las tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pasa? Que esto esto beneficia muchísimo el estar haciéndolo en el momento en el que estás en clase. Te planteas, ¿esto va al apartado A o al apartado B? Y esto no son dos cosas diferentes, no puede ir una arriba y una abajo, porque en el momento en el que estás analizando la información que ya has comprendido, te ayuda a comprenderla mejor y te ayuda también a empezar a interiorizarla. Es un paso más cerca de estudiar.
Entonces siempre trato de mantener un esquema, aunque muchas veces me confunda a la hora de dividir las cosas, que dos cosas que divida luego pues terminan estando juntas porque forman parte de un apartado más grande. Ese intento de división ayuda a entender, ayuda un poquito a memorizar y sobre todo te mantiene activo en la clase y no de forma tan pasiva recibiendo toda la información que está dando el profesor. Y ya para terminar, ¿cuáles son los pasos finales antes de empezar a estudiar esos apuntes? Pues una vez tenemos esos apuntes, es decir, una vez se acabó la clase y ya tenemos toda esa hoja escrita, a mí lo que me gusta hacer es al llegar a casa o en momentos previos a estudiar, cojo los apuntes que he tomado, que tienen toda la información que ha dado el profesor en clase, así como la información de los libros y del PowerPoint, y cojo las fuentes teóricas que haya dado el profesor, el libro, por ejemplo, y los comparo. O sea, los comparo y veo que todo lo que está en el libro importante está también en mis apuntes y que el orden que siguen los apuntes se parece en cierta forma al orden del libro y sobre todo que no hay nada importante o nada que pueda aparecer en el examen o similar que esté en el libro y que a mí se me haya olvidado en los apuntes. O sea, porque muchas veces cuando estamos tomando apuntes, como estamos muy centrados en recibir toda la información, se nos pueden pasar algunas cosas importantes o podemos escribir mal una palabra porque no sabemos cómo suena. Entonces, este momento de revisión de los apuntes tranquilamente en casa, leyendo bien todas las palabras y toda la información, puede ser crucial para que queden completamente perfectos a la hora de hacer el examen. Entonces, una vez tenemos ya los apuntes revisados, y no hace falta ni siquiera pasarlo a limpio, o sea, cualquier tipo de anotación se puede hacer encima de esos apuntes, pero si queréis también los podéis pasar a limpio, y ya estarían los apuntes completos, listos para estudiar. O sea, hemos conseguido comprender la información, hemos incluso estructurado y ya conocemos los diferentes apartados, y todo este proceso ayuda un montón a la hora de estudiar porque ya sabes qué es lo que tienes que estudiar, ya sabes en qué orden, cómo se estructura y ya lo tienes incluso medio comprendido. Así que así es como hago yo los apuntes normalmente. Lo importante es tratar de seguir un método claro, como el que os acabo de explicar, pero hay gente que utiliza otros métodos completamente diferentes, que sirva para ti, para tu comprensión y sobre todo que facilite lo que es el proceso de estudiar y que aproveche tu tiempo en clase. O sea, el estar pasivamente en clase y luego tratar de comprender todo lo que ha dado el profesor leyendo únicamente el libro puede no ser tan bueno como el estar activamente tratando de organizar la información, tomar apuntes, entender las cosas, para que luego en el momento en el que tengas que estudiar únicamente terminas de memorizar los conceptos que no te han quedado claros, reestructuras todo en tu cabeza y ya vas listo para el examen. O sea que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido útil, espero que os haya sido útil este método de tomar apuntes, que es el que utilizo. Si tenéis cualquier tipo de idea de vídeo, comentadla por aquí abajo y os leeré y os contestaré e igual incluso la hago. Y nada más, espero que tengáis una semana fantástica, muchísima suerte en los exámenes que tengáis y en los apuntes que vayáis haciendo. Y nada más, nos vemos pronto. Que tengáis una buena semana.